بسم الله الرحمن الرحيم. Este es el primer vídeo en el cual hablaremos de corrientes fundamentalistas o corrientes que llaman a volver a un Islam puro en el sentido o visto desde la lectura más rígida. Esto realmente lo que hace es contrastar con el modernismo. Hemos visto que el Islam consensuado, el Islam de la inmensa mayoría de los musulmanes, Ahl Sunnah, desarrolló una tradición en la que se desarrollaron diferentes elementos, escuelas canónicas de ley, escuelas canónicas de teología, diferentes prácticas de espirituales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el cual la civilización se estanca y algunos reformistas empiezan a llamar a abandonar parte de esa tradición. Y luego, como consecuencia del dominio o el colonialismo europeo, algunas personas llaman a una reforma a partir de abrazar la ciencia, abrazar la tecnología, abrazar el cambio como principios islámicos. Y claro, en algunos momentos esta corriente modernista lo que hace es resaltar mucho el cambio, ¿no? La interpretación que nos permita cambiar y adaptar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Que esto provoca una reacción, la reacción de algunas personas que dicen: hey, lo que estáis haciendo es intentar imitar al enemigo, ¿no? Imitar a ese otro, al enemigo, a Occidente, a Europa, que es realmente el origen del mal, y son los kufar, y son los que nos han agredido, ¿no? A través de este colonialismo, de estas invasiones y de esta agresividad, porque lógicamente no se ha colonizado todo el mundo musulmán a través de besos, ¿no? Quiero decir, ya se empieza a ver al mundo musulmán como víctima de una agresión política y de una invasión ideológica. Eso es lo que significa el inicio del fundamentalismo islámico. La diferencia entre el fundamentalismo islámico y el modernismo islámico es la siguiente. El modernismo islámico dice: vamos a rejuvenecer el Islam volviendo al camino de los salaf. Es decir, los salaf crearon ciencias, adoptaron todo el conocimiento de los griegos, que los salaf aquí pues significaría los primeros musulmanes, ¿no? Y eso también, claro, cada uno define salaf de una forma diferente, y eso es algo de lo que a veces nos olvidamos. Los primeros musulmanes, la época gloriosa de los musulmanes, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue adoptar el conocimiento, abrazar el conocimiento, buscar el conocimiento, que es lo que el Islam nos pide desde un principio, y de este modo se abrieron, se expandieron, etcétera, etcétera. Y lo que hace el fundamentalismo islámico básicamente es decir: no, los salaf seguían el Corán y la Sunna, seguían el Corán y seguían el Hadith y establecieron una sociedad islámica, etcétera, etcétera, y no imitaron a los kuffar. Aquellos que imitaron a los kuffar eran los desviados, bid'a, sectas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Existe una reacción a esa apertura de mente, que es precisamente llamar a tener una mente más cerrada hacia lo foráneo, hacia el otro, hacia Occidente. El fundamentalismo como fenómeno humano es una llamada a seguir de una forma más rígida los fundamentos, ¿no? De ahí viene de un ideario específico, de una ideología específica, y en muchos casos de una religión específica, como es en este caso. Y en muchos casos ese fundamentalismo, y en el caso del Islam es el caso más claro, es una reacción a una circunstancia política determinada. La idea de los fundamentalismos es no comprometer nada, ser rígidos al máximo, literales al máximo, y a la que algo parezca que se puede entender de dos formas, de una forma alternativa que coincidiría con como otros lo ven, no. La idea es no comprometerse en nada. Por ejemplo, en el caso del cristianismo o de personas que siguen la Biblia, e incluso el judaísmo, podríamos decir que el fundamentalismo se entiende por fundamentalista cristiano aquella persona que cuando lee la Biblia la interpreta de una forma muy literal y cree que el mundo tiene aproximadamente 6.000 años y que Dios creó a todas las especies a la vez, ¿no? Eso generalmente se entiende como una forma de fundamentalismo cristiano. En el caso del Islam es mucho más complejo, porque prácticamente todos los musulmanes leen el Corán de una forma más o menos literal. El caso del Islam, básicamente el fundamentalismo es una reacción política. Vemos que en el caso de otros predicadores como Muhammad bin Abdul Wahhab y Sheikh Waliullah Dahlawi, también sí, es cierto que su llamada a seguir los fundamentos
pide volver a un Islam puro y también está reaccionando a determinadas circunstancias, pero no solo políticas, sino también intelectuales. Se percibe ese declive intelectual de la nación. En cuanto al modernismo y el islamismo del que hablaremos en este vídeo, se está reaccionando a circunstancias políticas. Y tenemos que pensar que hasta el día de hoy el fundamentalismo islámico es muy político. Obviamente la palabra fundamentalismo es bastante problemática, sencillamente porque el Islam reclama volver o adherirte a los fundamentos del Islam, ¿no? Desde ese punto de vista es fundamentalista, ¿no? Te reclama que sigas la religión de todos los profetas anteriores, la religión original, la religión... O sea, hay mucho fundamentalismo, si lo quieres ver así. Hay mucha llamada a volver a lo puro, a lo original, ¿vale? Cuando hablamos de fundamentalismo aquí no se debe entender en ese sentido lingüístico de seguir fundamentos, sino en el sentido de visión rígida, que entiende que seguir el ideario propio significa rechazar los idearios de los demás y ser diferente a los demás. La inquietud de algunos modernistas por borrar la tradición y por reinterpretar la religión, claro, creó en muchos casos la inquietud de otras personas que decían: hey, os estáis acomodando demasiado a los valores occidentales, o estáis haciendo que esa reinterpretación sea demasiado acorde a cómo Occidente ve las cosas, ¿no? Y eso lo que hace es crear esta idea de que Occidente nos está invadiendo culturalmente, ¿no? Existe un elemento de corrupción mental, ¿no? Corrupción, invasión mental, invasión psicológica. Se resaltará una identidad islámica pura, diferente a la del otro, que es el kafir europeo, ¿no? Aquí ya la política, es decir, Europa versus el mundo musulmán, y la religión, el kafir versus los creyentes, se mezcla. Se utiliza este discurso religioso para crear una dicotomía, una idea de choque de civilizaciones básicamente, pero trascendente y cósmico, ¿no? Los kuffar contra los musulmanes. Esta es la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Curiosamente, mucha gente oye hablar de esto de Islam versus Occidente y creen que hay una especie de choque universal, ¿no? Lo cierto es que el Islam, la religión que tiene 1400 años, cuando nació o cuando apareció en el mundo, realmente no existía la idea de Islam versus Occidente, porque no existía el concepto político de Occidente. Hay que entender este percibido choque como un fenómeno político específico de la era moderna, no como una verdad universal o trascendente o intrínseca en el Islam. De hecho, el Islam es una religión universal. El fundamentalismo islámico rechaza también el Veda, las innovaciones, es seguir ciegamente la tradición, seguir ciegamente a lo que sea, ¿no? Pero también rechaza al modernismo. Es decir, lo que está diciendo es: seguir ciegamente la tradición nos estanca, pero la alternativa no es el modernismo, la alternativa no es imitar a Occidente, ¿no? Desde su punto de vista, la alternativa es volver al Islam puro de los salaf. Si el modernismo islámico tuvo su auge en 1850, para el 1930 ya teníamos una reacción, ya teníamos a un fundamentalismo islámico, ya teníamos esa llamada a la pureza versus la corrupción del modernismo islámico influida por los kuffar occidentales. Obviamente dentro del fundamentalismo se van a crear diferentes ramificaciones, ¿no? De acuerdo a los contextos políticos, y hay que tener en cuenta que estas ramificaciones son muy diferentes entre sí. En el siguiente vídeo hablaré de la corriente fundamentalista que nació aproximadamente en la década de 1930, que es el islamismo político, un reclamo de establecer estados islámicos, establecer el Islam en la política, y esto, de nuevo, es una reacción a unas circunstancias políticas determinadas. En el siguiente vídeo hablaré del salafismo, que es una corriente puritana posterior, nacida aproximadamente en la forma en la que lo entendemos hoy, en la década de 1970, y finalmente hablaré del yihadismo, que también nace entre los años 70 y 80, que es el ala violenta, ¿no? Digamos, de toda esta corriente puritana. Entonces tenemos que entender eso. El fundamentalismo puede ser un fenómeno religioso, pero aquí no estamos hablando, por ejemplo, de un grupo de personas que se van a vivir aislados en una montaña porque creen que la sociedad les está corrompiendo, como en el caso de algunos grupos fundamentalistas dentro de la tradición judeo-cristiana. Aquí lo que estamos hablando es de un fundamentalismo político-religioso a gran escala. Un fundamentalismo que no es un grupo de musulmanes que se va a un pueblo para huir de la música, de la ropa occidental y de todo lo que ellos perciban como corruptivo, sino que lo que hacen es reaccionar a una serie de colonizaciones masivas
intentando crear una respuesta masiva también. Debemos diferenciar claramente el fundamentalismo de la violencia. Mucha gente le dice fundamentalistas musulmanes y piensan en gente violenta, cuando no es verdad. Fundamentalismo es una llamada a volver a los valores, lo cual no te hace automáticamente violento. Dentro del fundamentalismo islámico nacerá una ala violenta, que es el yihadismo, que aunque mucha gente desconoce esto, es una vertiente marginal y de hecho rechazada por la inmensa mayoría de fundamentalistas. Las corrientes de las que hablaré, el islamismo político y el salafismo, la inmensa mayoría de las personas que se adhieren a estas visiones del Islam rechazan al yihadismo. Los únicos que no rechazan el yihadismo son naturalmente los yihadistas. De hecho, la corriente salafilla o el salafismo es una corriente puritana con ciertos puntos de vista en la teología que los yihadistas también dicen tener, pero no obstante condena, incluso podríamos decir casi de forma obsesiva, al yihadismo como uno de los muchos grupos desviados que condena de forma repetitiva. Hay quien incluso habla de la existencia de países fundamentalistas, es decir, países que gran parte de su régimen se centra en la idea de que estamos defendiendo la pureza del Islam. Y generalmente dentro del Islam, la corriente principal sunni, se entiende que, por ejemplo, Arabia Saudí es un país fundamentalista, ¿no?, en ese aspecto, y dentro de la minoría shia se entiende que Irán es un país fundamentalista. Entonces, volviendo a la década de 1930, nace esta reacción al modernismo islámico que lo que pretende es decir, no, estableciendo sociedades islámicas a través de la política, volveremos al auge, volveremos a esa utopía que es la finalidad de todo fundamentalismo, volver a esa pureza inicial, ¿no? Entonces, de ese islamismo político, que es un activismo político, hablaremos en el siguiente vídeo, si Dios quiere. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.